Sí, bueno, va a hablar Zuckerman. Bueno, Roberto, sé que no les gusta hablar de fase, pero esto es como una fase 1, ¿no? Bueno, ¿cómo les va? Buenas noches. Muchísimas gracias por acompañarnos. Habrán escuchado al gobernador Omar Perotti, a nuestro intendente Pablo Hafkin, hacer un anuncio genérico de las restricciones que vamos a llevar adelante a partir de las 0 horas del día de mañana. Ellos fundamentaron muy bien por qué se toma esta medida. Yo creo que también queda claro que la población, y también yo quiero agradecer a los medios de comunicación de la ciudad que realmente de manera homogénea, digamos, y con suma responsabilidad van transmitiendo, digamos, lo que va sucediendo en Rosario, pero también en otros departamentos. Vale la pena aclarar que las decisiones que se están tomando no solamente son para el departamento Rosario, sino también para el departamento San Lorenzo, para el departamento Caseros, para el departamento Villa Constitución y para el departamento General López. Son 5 departamentos que están claramente en una situación de aumentos muy importante de casos y obviamente también de ocupación de camas. Por eso tomamos este tipo de decisiones que nosotros entendemos que hoy ya la población y obviamente también los comercios y las industrias y cada una de las actividades económicas, por la utilización de los protocolos y además obviamente por la experiencia que ya se adquirió en este tiempo, obviamente que las actividades que se van a ir realizando indudablemente, digamos, ya van a tener una práctica mayor, porque de alguna manera en algunos de los casos estas restricciones implican volver a comercializar o a tener actividades como las tuvieron en otro momento. Entonces digo, ¿hay una cuarentena más restrictiva? No es. ¿Qué diferencias hay? No. Es una restricción que no llega a ser, obviamente, la restricción que tuvimos en un primer momento, porque, por ejemplo, se van a permitir lo que son las caminatas alrededor, digamos, a 500 metros a la redonda, de donde vivan las personas. En términos generales, para aclararlo, digamos, ¿no? Se va a permitir el comercio minorista y mayorista de lo que tiene que ver con actividades esenciales y elementos esenciales, digamos, como fue desde ese momento. Por otro lado, se va a permitir, desde el punto de vista de lo gastronómico, se va a permitir el delivery las 24 horas y lo que es el takeaway hasta las 22 horas. Por otro lado, ¿No esencial cerrado por completo o modalidad takeaway lo evalúan? No. Takeaway estamos hablando de lo esencial, digamos, ¿no? Es decir, nosotros, y creo que quedó absolutamente claro con la opinión de todos los expertos y hoy la visita de Ginés González García, lo que se está buscando de alguna manera es un volver a empezar en una nueva etapa. Digo, esto ya ha sucedido también en otros lugares del mundo y está sucediendo hoy también en otras provincias, digamos, no somos la única provincia que está llevando adelante este tipo de restricciones porque, bueno, son distintos momentos que vamos a tener. ¿Van a exigir permisos? Bueno, en realidad los permisos siguen existiendo. Nosotros tenemos permisos provinciales y tenemos permisos nacionales, provinciales y nacionales, que esos, digamos, siguen funcionando. De hecho, dentro de los protocolos que nosotros tenemos para cada una de las actividades, digamos, los permisos siempre siguieron existiendo. Por lo tanto, digamos, eso no cambia. Lo que quería poder avanzar un poco con el tema de las actividades. Habíamos hablado recién de las actividades esenciales vinculadas a los rubros gastronómicos. Obviamente también se van a permanecer cerrados los shoppings. Por otro lado, las actividades religiosas tampoco se van a permitir, el ejercicio de profesiones liberales. Vamos a restringir la obra particular hasta 5 trabajadores, como en su momento cuando se inició la posibilidad de la obra privada. Con esa limitación, la obra pública va a continuar, digamos, como sigue, porque obviamente se entiende que es una tarea esencial. Yo estoy explicando, digamos, una serie de restricciones, después ustedes van a tener la claridad, digamos, en algunas
digamos, filminas, como dice el presidente, es decir, bien gráficamente cuáles son cada una, porque además hay una enumeración de actividades esenciales que son como 35 que están en los decretos de necesidad de urgencia, el último decreto de lo que fue la semana pasada, digamos, donde están justamente todas las actividades esenciales que se pueden desarrollar. Esta noche, digamos, el comercio o los bares ya mañana no pueden abrir. Así es, pueden funcionar con la modalidad que acabo de decir. Bueno, lo mismo las actividades administrativas de distintas organizaciones, digamos, también van a estar sin actividad. Lo mismo que la administración pública, digo, ¿no? Pero más allá de que, bueno, las municipalidades van a disponer su organización, en el ámbito provincial del Ejecutivo van a funcionar solamente, digamos, las actividades esenciales de cada sector de la administración y por supuesto que vamos a poder llevar adelante las tareas de teletrabajo como se hicieron en gran parte de esta pandemia. Bueno, de esa forma también va a trabajar la Administración Pública Provincial. El Poder Judicial siempre ha seguido, digamos, estas medidas que tomó la provincia, así que, bueno, esperaremos a que la Corte defina de qué forma también trabajan los tribunales. Por otro lado, las actividades deportivas, como estaba aclarando recién, solo se van a permitir las caminatas, por lo tanto, las actividades deportivas, sean al aire libre o sean en lugares cerrados, tampoco van a estar permitidas. Por otro lado, todo lo que tiene que ver con actividades culturales o artísticas, bueno, tampoco se van a poder llevar adelante. Lo mismo que, digamos, la enseñanza, digamos, ¿no? que estuvo permitida en todo este tiempo. Bueno, por otro lado, también lo que tiene que ver con peluquerías, manicuría, cosmetología, podología, digamos, eso también cerrado. Sí. ¿No podrá ser a domicilio eso? Mirá, lo que hay que entender es la lógica de lo que se está buscando, ¿no? Se está buscando, vuelvo a decir, poder generar un momento donde se pare la pelota, para hablar en términos futbolísticos, para volver a arrancar. Creo que en eso han sido realmente muy claros y contundentes, tanto Pablo como Mar, en el sentido de se están estableciendo estos 14 días para poder volver a avanzar nuevamente en la etapa que viene. Así que también lo que quiero decir es que el gobernador fue absolutamente claro en cuanto a lo que tiene que ver con determinadas ayudas que se van a llevar adelante desde el ámbito de la provincia, con créditos en subsidiados, con obviamente el cobro de tarifas diferenciadas en cuanto a lo que es la EPE y lo que es aguas. Así que digo, esa ayuda que viene brindando el gobierno provincial se va a seguir ampliando a los sectores que claramente se ven perjudicados por estas medidas. Roberto, bueno, vamos a escuchar al intendente a ver qué dice. El desafío político es cómo se va a cumplir esto, ¿no? Cómo se le dice a la gente que se quede en su casa y que se cumplan estas medidas que han anunciado. A ver qué dice Hapkin. Lo que le estamos planteando a la población es la restricción por 14 días de un conjunto de actividades que bien detallaba el ministro. Excepto, ¿Va a haber más controles? sí, van a ser necesarios controles, pero también, y en esto queremos ser explícitos, lo que nosotros estamos haciendo es explicarle a la población algo que es notorio. El virus está creciendo a una velocidad que puede poner en riesgo la atención de las personas. ¿Qué tenemos que hacer? Bajarle la velocidad. ¿Cómo se baja la velocidad de un virus que circula con las personas? Con las personas circulando menos. Entonces esto que, como bien describía Roberto, es bastante similar a una fase 2 porque se han incorporado en el aprendizaje de lo que fue la evolución cosas importantes, como que la gente pueda caminar, como que tengamos la actividad industrial sostenida, porque encender un horno industrial lleva más que 14 días a veces, entonces obviamente esas actividades se permiten, pero el grueso de las actividades se las restringe, porque si logramos este objetivo en 14 días y la velocidad del virus cambia, vamos a poder recuperar y volver a estar mejor. El presidente nos dice que 14 días es difícil pensar, digo, porque si nos remitimos a cómo empezó la cuarentena, se fue prorrogando demasiado. Maxi, vivís en una ciudad que abrió todo lo que pudo antes que ninguna otra. Entonces uno a veces, claro, ve otras ciudades ahora que plantean, yo el otro día miraba recién la apertura de una mesa, fue nosotros, la primera semana de junio se abrió la gastronomía, pero fines de abril abrimos el comercio, en mayo recuperamos la construcción, siempre que pudimos abrir, abrimos, y es lo que vamos a hacer. Pero también, cuando vemos que la velocidad en la que se reproducen los contagios
pone en riesgo lo que no vamos a aceptar poner en riesgo, que es que cuando alguien llame, porque aún el que hoy esté un poco molesto con las medidas, si te llama para pedir una cama para atender a un familiar, te va a exigir que esté la cama. Y eso yo les hago una pregunta de corazón. Hace 20 días seguramente no conocíamos personas que tuvieran el COVID. Hoy le pregunto a cada uno de ustedes y conocen y a muchas. Y eso es lo que hay que parar. ¿Qué va a pasar con la movilidad en Rosario? Por ejemplo, los carriles exclusivos, los parquímetros. Bueno, eso obviamente lo vamos a mirar en función de la adaptación que tenga esto. Esas son las aplicaciones municipales. Desde ya cambia el hecho de no tener, por ejemplo, la actividad comercial funcionando. Pero, insisto, el criterio principal acá es entender cuál es la idea, cuál es la lógica. Por eso la temporalidad también, Maxi. La temporalidad es parar la velocidad. Nosotros no estamos pensando que al día 15 no haya casos. No estamos pensando que el virus no esté más dentro de 14 días. Estamos pensando que la velocidad en la cual se reproduce sea menor. Y ese es el objetivo que tenemos. ¿El punto un bar se tiene que concientizar para estar 15 días cerrado o probablemente pueda ser más o pueda ser un mes? Toda la intención es trabajar en estos 15 días con cada uno de los rubros. El gobernador también ha planteado, y lo ha dicho el ministro, algo que es fundamental, que es complementar con medidas económicas. También está claro lo siguiente, nosotros hemos tenido días de 420 contagios. Si la semana que viene tuviéramos 800 contagios, ¿ustedes creen que la gente iría a un comercio? ¿Iría a un bar? ¿Iría a un gimnasio? Ya lo hemos visto, es la experiencia que hemos visto en otros países. Lo que tenemos que tratar es evitar llegar a eso, porque eso rompe las dos cosas, rompe la actividad económica y también rompe la salud. Intendente, teniendo en cuenta que empiezan las restricciones esta noche y que en esta semana seguramente ha habido muchos contagios, ¿puede llegar el sistema de salud al límite en los próximos días? Nosotros siempre tenemos alternativas de trabajo, tanto Leonardo como Sonia, en el objetivo de evitar eso. Y obviamente estos 14 días es una gran tarea en sostener el sistema sanitario atendiendo, pero queremos tomar esta medida a tiempo, precisamente. Y además tener en cuenta algo también. Al principio de esto todos salíamos al balcón a aplaudir a los médicos, a las enfermeras. Ellos siguen ahí y siguen atendiendo a la gente. Y a veces se contagia un compañero, hay 10 aislados, y el resto suple el turno y trabaja 16 horas. No hay que olvidarse de eso. Volvamos a acordarnos de cuidar a la gente que nos cuida, porque en el último recurso que nosotros tenemos sanitario vamos a encontrar un trabajador de la salud defendiendo nuestra vida. Y en eso también es importante pensar. ¿Qué va a ocurrir con la industria? La industria va a funcionar, la industria va a seguir funcionando. ¿Y horario de actividades esenciales? Por ejemplo, en supermercados, ¿se ha dispuesto un horario? No, en principio siempre los rubros que estén abiertos como esenciales se les busca el mayor horario, porque obviamente lo que queremos es menos concentración de personas. ¿Los bancos también van a trabajar de la misma funcionalidad que ahora? Sí, obviamente los bancos estamos en un momento muy particular. Quiero hacer una aclaración, por ejemplo. Mañana, este fin de semana, hay 200 permisos de mudanza en la ciudad. Obviamente esas mudanzas se van a hacer. Obviamente también vamos a tener seguramente encuentros con la asociación bancaria a partir del día lunes. Hay muchos pagos de sueldo, estamos en un momento especial. Seguramente se organizará un sistema de funcionamiento que garantice el servicio y luego veremos cómo también establecer protocolos que de algún modo mezclen la fase anterior con la actual, trabajando por turnos. ¿Le preocupa que la gente no cumpla, Pablo? Digo, porque no hay peor norma o medida que la que no se cumple. Nosotros estamos tomando medidas para que la gente no se contagie. Y esa no es una medida del gobierno. Si alguien no cumple, no le hace un mal al gobierno, se expone al virus. Y ustedes, si lo ven todos los días, tenemos ya muchos testimonios de gente que en la ciudad convivió con el virus. Hay mucha gente que termina siendo paciente crítico. Y hay mucha gente que sin tener comorbilidad ser crítica la pasa mal, pasa días malos. Entonces, la pregunta es, ¿queremos contagiarnos? ¿Queremos enfermarnos? ¿Queremos poner en riesgo a la gente que más queremos? Yo estoy seguro que no. Sí te entiendo que estamos todos hartos, llevamos casi 6 meses de este virus y nos encantaría que no hubiera existido. Yo estoy seguro que todos en algún momento del día decimos, ¿por qué pasó esto? Pero está, y hay que enfrentarlo y lo tenemos que superar. Y para eso necesitamos un poco de todos. Gracias, Intendente. Bueno, y aprovechamos y a Caruana le preguntamos un poco. Bueno, la atención está acá, secretario, en el área de salud de Rosario. ¿Qué va a pasar con las camas en los próximos días? Porque digo, el impacto el freno en los contagios no se va a ver de manera inmediata y venimos con una seguidilla de casos que asustan.
Sí, así es, por eso la gestión es paso a paso, momento a momento. Nosotros ya venimos con una restricción de la circulación a partir de las 19:30 y viendo y monitoreando el impacto de esa decisión. Esto no va a ser de una... Si sirvió, si ayudó esta restricción de esta semana, ¿se podrá medir, se podrá saber? Lo vamos a ir evaluando. Nosotros hoy tenemos un índice de ocupación levemente mejor que el que fue hace 48 horas, es decir, una ocupación de camas críticas del 75%, en el sector privado un poco menos, en camas generales también hubo una leve disminución, pero no podemos sacar conclusiones definitivas por esos movimientos diarios. De todos modos, el escenario de tasa de aumento de contagios, afectación a comunidades cerradas. Ustedes vieron que en esta semana tuvimos intervenciones, hace una semana un desalojo de un geriátrico, varias intervenciones diarias. La tasa de duplicación o el índice de duplicación ha llegado hasta 10 días. Varias variables que tienen que ver con la complejidad, más la ocupación de camas COVID, que ha aumentado también. Empezamos con un 5% y estamos con un 15%. Abrimos el centro de aislamiento, es decir, cuando miramos nuestras decisiones sanitarias y seguir a mucha gente, seguimos a más de 2.900 personas en aislamiento preventivo con nuestros llamadores, habla de un gran esfuerzo y de una gran amplificación para poder dar cuenta de todas esas respuestas, pero por otro lado se sigue viendo un aumento importante. Cuando estas cosas se dan... ¿Cuál es el indicador, secretario, que más le preocupa a usted? Cuando miras todos los indicadores, ¿cuál es el más grave de todos? Nosotros tenemos que seguir cuidando a los adultos mayores. Cuidar a los adultos mayores es garantizar que puedan acceder al recurso más crítico que se tiene, que es la cama de terapia intensiva. Entonces, en este momento nosotros miramos ocupación de camas, infiero que es la ocupación de camas. Cuando eso se pone en tensión, esas imágenes que nosotros vimos en otros países, en Europa, cuando había que elegir qué paciente ingresaba a respirador, esas imágenes no son las de acá. Nosotros llegamos hasta septiembre trabajando de una forma que garantizó el acceso y hemos visto lo que pasó en otro lado mientras la ciudad funcionaba y funciona el sistema de salud. Para seguir cuidando a los adultos mayores hay que cuidar el sistema de salud y ese es un indicador que miramos momento a momento. Ahora, ¿cuántas camas hay ocupadas en este momento en la ciudad por coronavirus? ¿Qué porcentaje? Porque sigue siendo bajo en relación con el total. Sigue siendo muy bajo, pero el porcentaje general por otras patologías está alto. Es decir, nosotros tenemos entre un 10 y un 15% de camas ocupadas por el sector COVID. ¿Y el resto tiene que ver con otras enfermedades estacionales del invierno? Estoy pensando, digo, si sube la temperatura, más allá de que no afloje el contagio de coronavirus, ¿puede que se liberen camas porque ya no hay otras patologías que la ocupan? Nosotros hemos disminuido la cirugía programada para disminuir esas patologías que se incorporan en terapia intensiva. Después hay otros problemas de salud que no se pueden prevenir y es necesario tener las camas. Y por otro lado, cuando uno disminuye la circulación, disminuye la accidentología, disminuyen elementos que nos demostraron en la primera etapa del aislamiento que teníamos más camas. También una forma de limitar la circulación es tener más camas en oferta para la patología COVID. Bueno, muchas gracias, secretario. Y si les parece podemos escuchar también qué es lo que dice la ministra de Salud de la Nación, teniendo en cuenta que este panorama en Rosario no es el que se va a registrar en toda la provincia. Industriales, comerciales, que sean esenciales. Lo mismo, todo lo que tiene que ver con esto, actividad esencial, eso está permitido. Los comercios mayoristas, minoristas, esenciales, está todo eso permitido. Pero las cirugías programadas sí que se cancelaron, ¿no? Las cirugías programadas, que no son de urgencia, las hemos ido suspendiendo, pero eso tiene que ver con mejorar el nivel de camas disponibles, porque en estos momentos la ocupación de camas que viene subiendo no es solo por COVID, sino mucho por accidentología y por otras patologías. Entonces se van suspendiendo para permitir tener nivel de camas que puedan atender la demanda. Bueno, ministra, estas medidas se han tomado en Rosario, pero no en toda la provincia. ¿Cuál es el miedo? ¿Que Rosario contagie o extienda este nivel de infección al resto de la provincia? No, Maxi, lo que se ha hecho es tomar en 5 departamentos del sur de la provincia. Son el departamento Rosario, San Lorenzo, Caseros, Constitución y ¿cuál me queda? Y General López. ¿Por qué se toman estos 5 departamentos? La capital queda exento, sigue como está hasta ahora. Sigue como está. Nos preocupan algunos indicadores que uno va siguiendo muy de cerca todos los días.
Se repite en estos departamentos el tiempo de duplicación de casos, que es de 9 días. Vos sabés que tiene que ser arriba de 15, pero a esos 9 días se suman la positividad de los casos, que está en el 50%, es muy alto también, y el porcentaje de ocupación de camas que está aumentando, de manera tal que además de circulación comunitaria. Entonces todo esto son indicadores que uno no puede desestimar, que hay que verlos a tiempo, que hay que actuar a tiempo, y como esto es una pandemia, y es un virus nuevo, y sabemos que va por oleadas, que hay momentos de mayores contagios que disminuyen, pero en el momento de mayor contagio hay que tomar medidas de disminuir la circulación para controlar los contagios. Ahora, ¿cómo fue que pasamos de 100 contagios a 400 en Rosario, por ejemplo? Estamos en una pandemia. No nos dimos cuenta, pareciese, porque yo recuerdo declaraciones suyas hace una semana atrás que dijo, bueno, se vienen brotes explosivos, creo que había usado esa expresión, ¿no, ministra? Y tiene que ver con esto. Esto nos vienen avisando, uno está en contacto constante con... Entonces, ¿a usted no la sorprendió esto? Para nada, lo estábamos esperando. Sabíamos que, primero que seguimos la curva nacional. Nosotros cuando hablábamos de 250.000 casos a nivel nacional al principio, dijimos Santa Fe va a tener 20.000 casos. Y sobre eso nos preparamos. Hoy estamos en 450.000, sabemos que vamos a tener unos 50.000 casos en la provincia. Para eso estamos preparados. De eso se trata gestionar en salud, poder ir viendo lo que ocurre, poder conectarnos con otros lugares, y por eso era la comunicación que damos constantemente. Vos me escuchás siempre de cuidarnos, de cuidar al otro, y en estos momentos son medidas que hay que tomar que tienen que ver con disminuir la circulación, porque en estos momentos está esto ocurriendo, no es inesperado, son los brotes que tienen que ver con esta pandemia. Esto ha ocurrido en todo el mundo. Bueno, y en medio de una noche muy difícil, la verdad, para ustedes, para la gente, porque a nadie le gusta anunciar eso, esto está claro. ¿Podemos pensar en algún horizonte de cuándo se pueda mesetar? Así como usted, esto no la sorprendió. ¿Qué estima? ¿Cuándo puede amesetarse un poco este nivel de contagio? Estos 14 días nos van a permitir que quizás en 14 o en 21 días podamos ver que disminuya, podamos ver algún resultado de esto. Siempre decimos que lo que ocurre hoy, la cantidad de casos, tiene que ver con las actividades que estuvimos haciendo o cosas que ocurrieron hace 14 días. Lo que vemos hoy es la foto de hace 14 días. O sea que en 14, 21 días recién podemos ver resultados de estas medidas que se toman. Por eso hay que tomarlas hoy. Gracias, ministra. Eso, gracias. Bueno, ahí estaba Sonia Martorano, la ministra de Salud, un poco todas las voces con los responsables del área de salud de la provincia, del municipio y también del intendente, Roberto Zuckerman. Bueno, en medio de tanta información, ¿no? Acá ha entregado un escrito con las nuevas medidas. Todos tenemos un montón de dudas. Bueno, empezamos a aclarar algunas de las restricciones que se van a poner en juego a partir de la hora 0 de esta noche. Gracias, Maxi.